Estimado profesor, buenas noches. A continuación presento la parte oral del examen de finalización de la asignatura de macroeconomía. Sobre este control voy a referir al caso que presenta el examen para analizar sus partes y llegar a algunas conclusiones respecto a una tasa determinada en el mercado. El caso que se expone en el examen plantea lo siguiente: explique los efectos en la economía de acuerdo con los siguientes hechos económicos. El rol que juega el Banco Central para el equilibrio macroeconómico del país es fundamental. En este sentido, la tasa de política monetaria, la TPM, es de suma importancia, ya que va a incidir directamente en la tasa de interés, es decir, cuánto más barato o caro será, por ejemplo, pedir un crédito, o si el valor de dinero aumentará o disminuirá. La pregunta en este contexto de este tipo de tasa de la TPM plantea lo siguiente. En este sentido, si el Banco Central decide disminuir la TPM, la tasa de política monetaria, ¿qué ocurriría en la economía? Los efectos de la baja de la tasa de política monetaria probablemente va relacionado con una política fiscal, y esta política fiscal probablemente tenga un énfasis en lo expansivo, en una política fiscal y monetaria expansiva, en donde existe una necesidad de incentivar la economía, de estimular eh, todo lo que es el movimiento en una economía determinada, y también a partir de ello potenciar el empleo. Ese debiese ser más o menos el contexto de este tipo de decisión, cuando se produce esta baja de la tasa de la política monetaria por parte del Banco Central. Ahora bien, ¿qué se produce con la baja de la TPM? Algunos efectos se asocian, por ejemplo, al bajar esta tasa, que es manejada intencionalmente por el Banco Central, se puso inmediatamente una baja de la tasa de crédito de consumo. Al haber una baja de la tasa de crédito de consumo, la gente se anima a pedirlo, baja las tasas de interés, por lo tanto, el dinero vale más que ayer. Esto produce que se incremente el consumo. La gente entonces se siente con más dinero, eh, o con mayor confianza para adquirir un crédito, y lograr algún deseo que tenga en mente, y también se produce ese deseo de poder adquirir bienes por cuanto el dinero está valiendo más. En contexto empresa, pero también en contexto privado, aparece el tema, privados personales me refiero, aparece el tema del incremento de la inversión. Claro, al existir el dinero, al bajar las tasas de interés, me animo, y invierto en un departamento, en un negocio, y la empresa se siente con mayores posibilidades de poder emprender desafíos comerciales. Esto incrementa también las posibilidades de empleo. Desde esa mirada entendemos esta baja TPM desde un ángulo centrado en lo que es una política fiscal expansiva. Por lo tanto, se produce algo muy importante que tiene que ver con la modificación del costo del endeudamiento. Estamos menos endeudados que ayer, desde esta mirada, cuando se produce una baja del interés. Ahora bien, esta baja de la TPM, eh, con los efectos que teníamos señalados, genera también un cambio en las decisiones de consumo. Y este cambio en las decisiones de consumo, como vale más el dinero, la gente, las personas tienden a ahorrar menos. Por lo tanto, al ahorrar menos, gastan más, y probablemente algunos invierten más. Por cierto que esto en nivel de empresa puede ir asociado al aumento del empleo, que es un factor importante, en la creación de fuentes de trabajo múltiples, por cierto. Pero también se podría estar gestando, y por eso el Banco Central está atento a las señales del mercado, con un eventual proceso inflacionario, en el sentido de que la gente, al consumir más, al demandar más, agota cierto tipo de recursos, y por lo tanto estos recursos no se encuentran. Y de esa manera comienzan a elevar los costos y comienzan a elevar los precios, lo que afecta derechamente la economía.
Y todo esto, claro, dentro de un contexto microeconómico nacional, pero también dentro de un contexto macroeconómico donde podría darse estas tendencias. Estimado profesor, en base a la bibliografía planteada en las unidades de la asignatura de macroeconomía, doy término a esta presentación oral referido a una eventual baja de la tasa política y monetaria como decisión del Banco Central. Muchas gracias.